Voy a hablar más del impacto de la crisis financiera sobre el tema de la salud. Sabemos que la pobreza mantiene una relación directa con la salud a través de múltiples canales y la crisis financiera ha aumentado los temores de que ella puede resultar en su estela una crisis de salud. Por eso estamos aquí a hablar de eso. Tenemos miedo porque son los más débiles que van a ser perjudicados. Y esta crisis puede realmente socavar los progresos que el tercer sector ha ido teniendo en el campo de la salud. Es una crisis no solamente financiera, sino también, como lo decía Carlos, toca a muchos aspectos de nuestra vida. Es una crisis moral, es una crisis moral. Yo creo que me ha gustado mucho lo de la ayuda a los bancos, que supera de muy lejos lo que se puede dar a esos países muy pobres. Y el hecho de comprender el impacto potencial sobre la salud de una reducción de los ingresos de los individuos, como de los países de África, en el caso de República Centroafricana, a causa justamente de esta depresión financiera, debe permitir tomar medidas que impiden que se haga realidad las amenazas a la salud. Es muy, muy, muy importante que el tercer sector, la sociedad civil, toma medidas, que adelanta medidas, porque todavía los efectos se están sintiendo, pero el peor o el pico no ha llegado. Y si eso llega, va a ser tremendo. Va a ser como una bomba. Y no es la primera vez que tenemos una crisis. Y yo creo que todas las situaciones de la crisis conllevan oportunidades. Siempre detrás de una crisis hay oportunidad. Entonces, nosotros nos toca buscar las oportunidades que hay detrás de esa amenaza que puede debilitar al trabajo que está hacer. Sabemos que los ingresos de los estados africanos han empezado a registrar un descenso, se está bajando muchísimo y limita la posibilidad de esos estados a poder implementar proyectos en infraestructura. Sobre todo el caso de África y de mi país, el tema del agua es muy, muy, muy importante. Yo creo que la mayor parte de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, proviene del agua, de la calidad del agua. En África, yo, por el hecho de ser un personal de salud, investigando también el campo de la salud, vemos que la gente muere mucho más de lo que se come y de lo que se bebe. Y como todavía no hay suministro de agua potable en todo el país, uno de los impactos que hay que temer y que todavía que se está haciendo realidad es la falta de esas infraestructuras de agua. Esto va a permitir que las enfermedades diarreicas, las enfermedades que son se dice en francés, peril fecal. Sí, perifecales. Sí, va a incrementarse. Y como hay falta de medicamentos también, vamos a tener un aumento de la mortalidad y eso va a impedir el desarrollo realmente que queremos para África. También esta crisis va a afectar a la agricultura, porque muchas de las ONG que están trabajando en África apoyan a la agricultura. Y cuando la gente, y sobre todo en África la agricultura es más de supervivencia. Y si esta agricultura ya no existe, porque la mayor parte de la gente que vive
en las afueras de las grandes ciudades, viven nada más de esa agricultura, de esas producciones familiares. Yo creo que eso va a ser mucho más peor. Actualmente en África se está implementando algunas redes sociales. Claro, yo he presentado una cara muy negra de lo que se está viviendo en África, pero hay esperanza, hay luz. Esas esperanzas se notan por las organizaciones comunitarias que están poniendo pequeñas redes, ONG que se está organizando, los pueblos que están poniendo pequeñas redes sociales. Pero si se desaparece la ayuda, el apoyo que tienen ellos, esas redes van a desaparecer también. Y entonces los más vulnerables, ¿qué van a hacer? Lo que está más excluido. Y nosotros tenemos un proyecto que desde la farmacia estamos apoyando a mujeres que han sido violentadas por medicamento, por kit para kit de post-exposición al VIH. Pero esos trabajos que se está haciendo con una donación del gobierno francés, si eso viene a desaparecer, ¿cómo esas personas que viven gracias a esas redes sociales de apoyo, cómo ellos van a hacer? Nuestros temores son realmente fundados. Sí, fundamentados. Gracias. Y entonces, ¿qué podemos hacer con el nombre de personas cada vez mayores? Porque en un país como la República Centroafricana, al contrario de los demás países donde la gente ve un poquito su ingreso aumentar, cada día que pasa hay una persona, una familia que cae bajo el umbral de la pobreza. Ese número con la crisis va a aumentar. Y cuando aumenta, la gente no va a tener la posibilidad de curarse. La gente no va a poder tener posibilidad de ir en los centros hospitalarios. Y nosotros ya lo estamos dando cuenta. Cada vez más hay curanderos. Los servicios de los curanderos son más accesibles porque es más barato, a pesar de que no proporciona realmente una salud de calidad. Hay un joven que a mí me gusta ilustrar lo que estoy diciendo. Hay un joven que tiene 24 años, que es profesor de teatro. Y me llamaron una noche porque ahí en el hospital, para que te atienda bien, tú tienes que tener un familiar o alguien que tiene un peso en la sociedad, que puede venir y cuando está presente, la gente hace todo para poder atenderte. Y me llamaron desde el colegio de mi hijo para decir, mira, Benit, que es un joven muy majo, que está muy enfermo, pero hay nadie que lo está mirando en el hospital. Yo me fui al hospital y lo he visto que él estaba muy mal y que tenía escarificaciones en el vientre. La familia ya lo había llevado hace 2 semanas en un curandero que lo había hecho escarificaciones para poner medicamentos tradicionales. Yo le he preguntado, ¿pero qué te está pasando? Me han dicho que yo no puedo de dolor de cabeza, que es increíble, que le hemos dado todo, pero los dolores de cabeza, no, bueno, pero ¿dónde está el médico? Llamaron al médico, supo que yo lo he hecho pasar como mi hermano, y vino el médico. Hicieron algunas pruebas muy básicas, como la numeración de fórmulas sanguíneas. Y él tenía 50.000 veces más de glóbulo blanco. Es lo que explicaba los dolores que tenía. Era una leucemia que estaba teniendo. Los medicamentos no se pueden comprar. Hay un medicamento en Francia que se llama el Glivec. La caja de 30 comprimidos cuesta prácticamente 1.800.000 francos CFA, algo de 2.000 y pico euros.
una caja para una semana de tratamiento, para 2 semanas de tratamiento. ¿Qué podemos hacer? Recurrimos a algunas ONG y hicimos una colecta, apoyo para que él tenga una caja de medicamentos. Y marchándome he dejado la situación ahí, pero son redes que existen que pueden atender a una persona así. Son realidades que la gente vive todos los días, pero con una falta de apoyo a esas redes que existen de ONG, que tienen vínculo hacia Europa para poder tener para algunas enfermedades medicamentos barato y disponible. Eso va a ser tremendo. Ese joven tiene la suerte de tener amistades, gente, relaciones yo soy farmacéutico, tendrá el director de la escuela, gente buena. Pero hay muchas personas así que están viviendo en los pueblos que no tienen relaciones. Y eso pasa bajo el silencio, cada día. Eso, con la crisis, lo vamos a pasar mucho más peor. Por eso, aquí en Cataluña, yo creo que la gente tiene que movilizarse para que al menos la ayuda que se da a esas redes sociales, al tercer sector, sigue siendo. No hay razón para que nosotros bajamos los brazos. Se nota también una recrudescencia de algunas enfermedades. Tú lo has dicho. En mi país tenemos un brote de sarampión actualmente. Es una enfermedad que ya había sido vencida, se decía. Hay un brote, 2 o 3 niños que acaban de tener polio. Toda la población está como... Es increíble, no se podía imaginar que al siglo XXI todavía el sarampión sigue atacando a la gente y hay niños que siguen siendo víctimas de la poliomielitis, que son vidas destruidas totalmente. Cada vez más hay malnutrición y con la crisis, si no hacemos el esfuerzo de poder buscar soluciones, la malnutrición. Y yo creo que es increíble. Si usted va en Centroáfrica, en la capital mismo, hay un centro para niños desnutridos. Pero lo que se ve es las fotos que se presentaban hace 20 años en Etiopía, y la gente muriendo de hambre. Pero ¿cómo se puede imaginar en un país donde llueve, la tierra es muy buena? ¿Cómo se puede imaginar eso? ¿Cuáles son los factores que hacen que la gente no llegue a tener al menos 3 comidas sería mucho, pero 2 comidas al día? Eso en tiempo normal, pero en tiempo de crisis ya se está viendo cada vez más. Hay gente que está pidiendo en la calle. El número de trabajadores de la salud está disminuyendo. Ellos carecen de todo. Los agentes de salud, lo poco que existe, que hay, están demoralizados porque para una persona que ha jurado de poder salvar a la vida, no es fácil ver a la gente morir como si fuera animales u hojas de árboles que caen. Y eso es lo que se está viviendo en esos países, sobre todo en la República Centroafricana. Las personas con enfermedades crónicas son abandonadas a su destino. Supongamos actualmente que la ayuda que está dando el Fondo Mundial para suministrar los medicamentos antirretrovirales desaparece. Podemos imaginar un solo segundo lo que puede llegar a África. Ya tenemos a millones de personas viviendo con esos medicamentos, teniendo esperanza. Y con esos medicamentos, los padres que han sido infectados ya pueden empezar a trabajar y a dar comida a sus hijos, a pagar la escuela de sus hijos. Esos jefes de familia, si no llegan a tener los medicamentos, podemos imaginar la mortalidad y la morbididad vinculada al VIH-Sida
yo creo que hay lugar de poder luchar, de poder utilizar los medios para poder y presionar los donantes, pero también presionar lo que está recibiendo esos dineros. Tú lo has dicho muy bien, tenemos una responsabilidad. Sí hay una responsabilidad de los africanos ellos mismos, de los estados, de los gobernantes. La responsabilidad de poder dedicar fondos, pero también de poder velar a que ese fondo que se está dando no sea utilizado por otro camino. Porque es una situación que nos tiene que, yo lo había dicho, hasta dónde queremos ir con la cooperación. Yo creo que antes de que la crisis impacta realmente, de que la crisis empieza a socavar todos los esfuerzos que hemos hecho, es importante tomar las medidas. Y esas medidas pueden pasar por los programas, por las reformas que hay que tener. No hay que hacer cooperación por hacer cooperación, no hay que salvar por salvar, pero hay que poner en el centro de lo que queremos hacer la noción de la sostenibilidad. Cómo la gente puede tomar el poder de poder encaminar, de pensar, de implementar proyectos para él mismo. El empoderamiento del pueblo en el ámbito de la salud. No es para mañana, no es para dentro de 2 semanas, pero es ahora. Gracias.